Y este principio se entiende bien cuando hablamos de ciclo y de su importancia. El ciclo probablemente más conocido para todos nosotros, ¿verdad?, es el ciclo del agua, que se refiere a la transformación del agua en sus tres fases, vapor, agua y fase sólida, y de esa manera se transporta energía y materia en el sistema climático. Este es el ciclo que más comprendemos, pero hay varios más, y muy importantemente, por ejemplo, aquí el ciclo del carbono. El ciclo del carbono también se refiere a la transformación del carbono en sus distintas formas que tiene: forma gaseosa en la atmósfera, forma orgánica en la biosfera y forma inorgánica en la litosfera. Y si se fijan, sobre todo en el ciclo del carbono, pero también el del agua y el del nitrógeno y de todos los otros componentes que tienen ciclos, hay una parte muy importante que tiene que ver con la biología. Los microbios cumplen un rol muy importante en poder cerrar estos ciclos, y de esa manera entonces interviene y afecta el clima. Ahí está. El CO2 en particular, entonces, es importante porque es un gas de efecto invernadero, porque compone toda nuestra materia orgánica, y donde más lo tenemos es en la litosfera. Desde comienzos de la revolución industrial hemos perturbado este ciclo natural de manera muy significativa. Y no solamente hemos perturbado este y los otros ciclos por separado, sino que en la naturaleza, además, estos ciclos están acoplados, y nosotros también los hemos desacoplado. Hemos desacoplado el ciclo del carbono con el del nitrógeno y el del agua. Así es que la perturbación no solamente es la quema de combustibles fósiles aumentando los gases de efecto invernadero en la atmósfera, sino otro tipo de perturbaciones también. Lo que hace que el problema del cambio climático y la quema de combustibles fósiles sea un problema tan complejo de abordar son dos características muy particulares del CO2. Por un lado, es un gas bien mezclado, y esto significa que no importa dónde se contamina, se mezcla rápidamente, y por lo tanto el problema de la quema de combustibles fósiles es un problema global, porque para estos gases bien mezclados la atmósfera no tiene fronteras. Así que es un problema que nos afecta a todos, aunque nosotros en particular quizás no emitamos mucho. La otra característica es el largo tiempo de residencia del CO2 en la atmósfera, algo así como 100 años, y un porcentaje no despreciable, quizás un 15%, va a estar todavía en 1000 años más en la atmósfera. Como consecuencia de esto, el problema del cambio climático es un problema intergeneracional, es decir, CO2 que se emitió hace 100 años atrás por gente que ya no está viva, va a afectar la vida de gente que probablemente todavía no ha nacido. Entonces el problema es global, es del espacio, y también es intergeneracional en el tiempo por estas dos características particulares del CO2. El cuarto principio, y aquí vamos a llegar acercándonos a explicarle al señor Rajoy de por qué estaba mezclando peras con manzanas cuando está dando su ejemplo sobre el tiempo, y es que el clima varía en el espacio y en el tiempo debido a procesos naturales como antrópicos. Y en esta figura, que es algo así como un collage de la temperatura terrestre por los últimos 500 millones de años, evidentemente no es un termómetro, pero lo importante acá es que en esta gran serie de tiempo de reconstrucción de temperatura, vemos que el registro geológico nos muestra que el clima ha cambiado de manera muy importante en el pasado. Análogo a la figura anterior, esto también es un collage de temperatura, pero en este caso para los últimos 20.000 años, desde el periodo de la el último máximo glacial
hasta el presente y con proyecciones hacia el futuro. Lo que esta figura nos puede mostrar es el tema de la tasa de cambio. De la última glaciación durante el periodo denominado terminación, el planeta se calentó algo así como 2 grados en 8.000 años, otro periodo en que se calentó de nuevo como 2 grados en 4.000 años. Después de eso, en los últimos 150 años nos hemos calentado 1 grado. Así que lo que ha cambiado significativamente no es que el clima no haya cambiado antes, sino que la tasa de cambio de este clima ha variado significativamente. Notemos también este periodo aquí en azul, que son algo así como los últimos 10.000 años, el clima ha estado relativamente estable. Y en este periodo es que se han desarrollado nuestras civilizaciones. Y por eso es que estamos preocupados de estar saliéndonos entonces en este momento desde el comienzo del Antropoceno, desde relativa estabilidad en la cual hemos estado viviendo. El principio número 5 que debemos entender es que nuestro entendimiento del sistema climático viene a partir de estudios observacionales, teóricos y modelación. Y en este caso me voy a detener a la modelación porque eso es lo que yo hago y porque en las presentaciones que escucharán más tarde y mañana también verán varios ejemplos de cómo observamos el sistema climático en Chile en particular, de cómo lo entendemos y también seguro que van a ver sobre modelación. Pero yo me voy a centrar entonces sobre modelación para definir otros conceptos importantes que utilizamos seguido en la investigación que hacemos en el CRO. Entonces el sistema climático que les mostré se puede modelar a través de complejos modelos computacionales. Aquí hay un ejemplo en que es un modelo que tiene la parte física del sistema, tiene química, tiene ecosistemas terrestres y oceánicos. Muchas de esas componentes tienen ecuaciones, la parte física sobre todo tiene ecuaciones, esta es la ecuación de Navier-Stokes para el que lo reconozca, y estas se discretizan y se discretizan en una grilla y se corren en un modelo en un computador. Algunas definiciones también que utilizamos cuando trabajamos con modelos del concepto de ensamble o un conjunto de simulaciones, muchas simulaciones de distintos modelos o a veces de un mismo modelo, pero muchas simulaciones. Después hay un par de términos un poco más técnicos, pero de predicción climática y proyección climática. Este es exactamente el tema que Rajoy no entendió muy bien. La predicción o el pronóstico se refiere a entender un estado futuro a partir de una condición inicial. Esa es la predicción del tiempo, esa es la predicción del tiempo de mañana, versus una proyección climática que él decía a 300 años. Cuando hablamos de proyección, estamos hablando de simular el clima que está forzado por condición de borde, en la cual yo le doy la condición de borde en la cual se va a desarrollar el clima. Y muy asociado a cualquier tema del clima está el concepto de incertidumbre, que es la imposibilidad de conocer con exactitud el estado futuro, tanto del clima como del tiempo. Y esta incertidumbre tiene varias partes y porque existe esta incertidumbre y porque el estado futuro del clima va a ser una respuesta a los forzantes externos, como gases de efecto invernadero, y a la variabilidad natural, que es inherente, es que tenemos que usar entonces un conjunto de modelos para poder abordar este problema de manera probabilística. Ok, lamentablemente no está el señor Rajoy acá para entenderlo, pero quizás alguien se lo pueda hacer llegar. Dos otros
conceptos importantes y que el CR2 también ha comenzado a trabajar en él es el de detección y atribución. Cuando hablamos de detección es encontrar algo fuera de lo normal. Y fíjense que aquí hay un par de palabras que uno sabiendo un poco de estadística comienza a entender de que efectivamente lo que estamos hablando acá es de un análisis estadístico, una señal que emerge sobre el ruido. Y atribución, entonces, detección es entonces encontrar algo que no es normal, fuera que tiene una probabilidad baja, y atribución es determinar la causa de esta tendencia detectada. Y un ejemplo clásico, acá a la derecha, es usar entonces modelos en la cual, en este caso es una evolución de temperatura, en la cual yo no logro reproducir las temperaturas observadas si no incluyo gases de efecto invernadero y por lo tanto yo puedo decir que atribuyo parte del calentamiento observado a la concentración de gases de efecto invernadero. Yo creo que esto no vale la pena, pero ya les había mencionado los tipos de incertidumbre que existen. Existe incertidumbre de emisiones porque no sabemos cómo viene el futuro y entonces eso se aborda con escenarios que construyen los economistas. Tenemos incertidumbre de modelos porque los modelos no representan todos los procesos de manera perfecta, se aborda usando ensambles, y tenemos incertidumbre de condiciones iniciales, que se aborda utilizando múltiples simulaciones. Esas son las que nos importan para la predicción de mañana. Y también tenemos incertidumbre porque el sistema caótico tiene variabilidad natural y eso lo abordamos utilizando múltiples simulaciones con condiciones iniciales algo distintas. De hecho, acá abajo está la predicción del fenómeno del Niño, que parece que está diciendo que una gran mayoría de las predicciones dicen que en los próximos meses y próximo año estaríamos entrando a un fenómeno de la Niña. El sexto principio, y no se preocupen, estoy terminando, es que la actividad humana está impactando el sistema climático. Y lo que pasa es que prácticamente todas las actividades humanas que nos podemos imaginar están asociadas a la emisión de gases de efecto invernadero y por lo tanto van a tener un impacto que ya se está pudiendo medir en el sistema climático. La figura de abajo son las emisiones en Chile, que están casi en un 70% asociados a la producción de energía. Y como último principio, yo creo que aquí es donde Raúl nos va a contar en más detalle, es que el cambio climático tendrá consecuencias sobre el sistema Tierra y también sobre las vidas humanas. No sabíamos, con Maisa no nos pusimos muy de acuerdo que íbamos a presentar, pero traté de adivinarlo y no estuve muy lejos. Cambio climático, ¿de qué hablamos? Y la bajada era Ciencia, Sociedad, Desarrollo Sustentable, y yo le agregué una S, Ciencias, Sociedad, Desarrollo Sustentable, porque en esta presentación yo quiero enfatizar las ciencias sociales. Maisa nos ha contado bastante de qué es lo que nos dicen las ciencias duras, ¿no es cierto?, de distinto tipo, pero yo quiero darle una vuelta adicional a qué es lo que nos dicen las ciencias sociales. Y al respecto, esto ya lo vimos, es que me ahorré uno, ya sabemos que hay fundamentalmente incertidumbre. La única razón para presentar esto es, miren, no sabemos cuál de todos estos escenarios se va a dar, probablemente alguno, y tenemos que trabajar duro para que ojalá sea el menos, ¿no es cierto?, alto en términos de cambio de temperatura. Aquí tengo las variaciones en temperatura, ¿no es cierto?, de aquí al año 2100, y lo que sabemos es que hay alta incertidumbre. Ya lo dijo Maisa, ¿no es cierto?, y por otro lado, a propósito de los efectos, tenemos este plato de tallarines, ¿no es cierto?, que básicamente lo que nos dice, ¿no es cierto?, es que tenemos un conjunto de actividades de distinto tipo, de distintas actividades de distinto tipo que emiten gases
que tienen una interacción en la atmósfera, como observamos acá. Que tienen un conjunto de efectos sobre el clima, y que aquí está el plato de la línea de los efectos sociales que uno esperaría que sucedan. Distintos tipos de desastres de todo tipo, ¿no es cierto? Desde sequías, ciclones, muerte, ¿no es cierto?, hambruna, pérdidas económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el desafío en este contexto es que hay que tomar decisiones. Hay incertidumbre y hay que tomar decisiones. Otra respuesta al señor Rajoy es: ok, asumo que no va a pasar nada, o me hago cargo de que probablemente algo va a pasar, ¿no? Y si algo va a pasar, la pregunta es qué es lo más probable que suceda y qué vale mi mejor reacción frente a aquello que pueda suceder. En ese contexto, entonces, también se tiende a discutir mucho, una sobre la incertidumbre, el tema científico, y otro sobre los impactos. Esto es simplemente una foto que encuentro espectacular respecto de los distintos tipos de efectos o impactos que uno cree que pueden suceder en el mundo en el largo plazo. Y por otro lado, en nuestra Latinoamérica hay algunas evaluaciones, ¿no es cierto?, de cuáles podrían ser los impactos de cambio en las precipitaciones, sequía, interrupción en el transporte, daños por tormentas extremas, aumento por temperatura, etc. O sea, tenemos algún conjunto de ideas de lo que podría ser, de cierto menos en términos de opinión, cuáles podrían ser los tipos de impactos que uno podría esperar. En ese contexto, el punto que yo quiero hacer, ¿no es cierto?, es que hay que tomar decisiones. Y cuando nos hacemos la pregunta de qué estamos hablando cuando hablamos de cambio climático, hoy yo hablaré, ¿no es cierto?, en esta presentación sobre cómo la ciencia, insisto, con esto que en las ciencias sociales, pueden aportar a tomar decisiones en este contexto de múltiples impactos y de alta incertidumbre. Primero, la ciencia nos dice que tenemos un problema. Sin embargo, hay incertidumbre importante asociada a este problema. Y, independiente de aquello, necesito tomar decisiones considerando la incertidumbre por una parte y, por otro lado, los distintos trade-offs, disyuntivas que están en juego. Si no hago nada, ¿qué sucede? Si hago algo, ¿qué sucede? Si hago otra cosa, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las disyuntivas? ¿Cuáles son los trade-offs con los cuales yo me enfrento en mi proceso de toma de decisiones? Y en este contexto, ¿qué nos dicen las ciencias? La ciencia y la política. Ya en 2007, el mensaje de las ciencias, a pesar de la incertidumbre, es claro, o era claro. Tenemos el cuarto informe del IPCC y el informe Stern, que son los que voy a sacar, ¿no es cierto?, a colación. Hay más antecedentes, pero estos son los más importantes. El cuarto informe IPCC tiene cuatro informes. Lo primero que quiero decir, ¿no es cierto?, es que el IPCC se le fue galardonado el premio Nobel de la Paz en el año 2007, junto con Al Gore, por esto. No tiene nada que ver con lo que estoy hablando, pero resulta que como yo contribuí, soy en la millonésima parte, ¿no es cierto?, he sido galardonado con el premio Nobel. Así que cierro paréntesis, muchas gracias. Y cuatro mensajes importantes, ¿no es cierto?, de ese informe. Uno, es lo más cerca que puede estar el Nobel. Uno, dice cuatro cosas ese mensaje. Se nos acabó el tiempo. O sea, ya no podemos seguir que sí, que no, que hay o que no hay, ¿no es cierto?, con las curvas que estábamos viendo antes. El cambio climático viene. Dos, y está hecho por el hombre, o sea, está acelerado. Todos los países tienen que construir. Toda la discusión de si eran solamente los países desarrollados, los países menos pobres, más pobres, no. Se acabó, tienen que construir todo. Tercero, buena noticia, existe la tecnología. Se puede hacer. Cuarto, los costos no parecen ser excesivos. Excesivo, obviamente, en términos de nivel macro. ¿Qué significa esto que acabo de decir? Básicamente que si queremos asegurarnos que el mundo no se va por la vía que nos estaba presentando Marisa, sino que se mantiene dentro de un rango de temperatura razonable, no más allá de los 2 grados, tenemos que ir por el camino rojo. El camino rojo significa que las economías en desarrollo verdes participan y las economías azules participan. La roja es la suma de la azul más la roja. Por lo tanto, es fundamental que todos reduzcan. Nadie puede dejar de reducir. Y aquí estamos hablando al año 2050, que mantengan eso en mente. Los
Pero Nicholas Stern introduce el año 2006 un análisis adicional, que es el análisis económico. Incorpora las ciencias sociales y dice, miren, mis cálculos indican que reducir las emisiones de carbono para llegar a un escenario de 450, 500 ppm costaría un 1% del PIB mensual anual. Tenemos que destinar del total del PIB mundial un 1% a reducir las emisiones. Segundo, ignorar el cambio climático produce daño de hasta el 20% del PIB mundial. ¿Okay? Entonces, tenemos costo y beneficio. Por una parte, cuesta esto y el beneficio, ¿no es cierto? Lo que dejo de perder es todo esto. Por lo tanto, pensemos en serio, de gastar un 1 para ahorrar un 20. Bueno, y finalmente algo respecto al precio de la otra vez, no me interesa, sí me interesa por una sola cosa, $85 el precio de la tonelada. En resumen, se puede, no está fuera del alcance, pero lo más interesante es que Stern saca la discusión fundamentalmente desde la ciencia y mete la economía, mete el proceso en el fondo de toma de decisiones. Tengo que tomar decisiones respecto de qué hacer. ¿Y cómo anda la política en esto? Avanza, lento. El protocolo de Kioto fue un primer intento en el año 97, un conjunto de países, ¿no es cierto?, básicamente europeos, se ponen de acuerdo para generar mercado y congelar sus emisiones entre el 2008 y el 2012. Se toman en serio la ciencia, fueron los únicos que se tomaron relativamente en serio la ciencia. A partir de un conjunto de otros informes del IPCC, en particular, como yo les mencionaba, el IPCC 4, ¿no es cierto?, en la COP13 se pretendía que para la COP15 en Copenhague se tomaran decisiones vinculantes, no se logró. Con suerte se logró que llegara Obama, ¿no es cierto?, diciendo un lindo discurso y algo se comprometiera. Suficiente, sin embargo, como para que en 2015 sí se tomaran decisiones serias en París. Y se logra un acuerdo significativo con 3 puntitos, pero la elección de Trump, ¿no es cierto?, le agrega incertidumbre a aquello, ¿no es cierto?, que estamos pensando. El punto central es que ya el 2000 se sabía que había un problema. El 2015 recién se toma una acción política relativamente importante para afectar las emisiones de 2030 en adelante, y estas están bastante en entredicho. ¿Cuáles son los acuerdos de París? Como digo, hay que tomar decisiones a pesar de la incertidumbre. Bueno, el primer acuerdo global sobre el cambio climático, ratificado hasta ahora por 162 países de 197, un acuerdo bien espectacular y bien impresionante. Yo de verdad que saco sombrero a los que lograron esto. Entró en vigencia, ¿no es cierto?, o en efecto, más que en vigencia, el 4 de noviembre del 2016, una estudia firmada una cantidad suficiente de países, y que lo que nos dice, se busca mantener los 2 grados y ojalá menos emisiones compatibles con eso. Tenemos que subirnos a ese camino, a la senda, ¿no es cierto?, que nos permita bajar esas emisiones. Ojalá adelantar el máximo global de gases de efecto invernadero todo lo posible. Planes de acción, la obligación o el compromiso de los países de hacer planes de acción nacionales que son National Determined Contributions o INDCs, y eso ha sido la acción más visible. Va a haber reporte, va a haber asistencia financiera y en fin, un conjunto de cosas más. Pero el tema fundamental, ¿no es cierto?, es que los países todos se van a construir, a comprometer, a contribuir de manera razonable para lograr subirse a esta senda de baja emisión. El problema, ¿no es cierto?, es que ya estamos en el 2017. Y estas demoras, las demoras políticas respecto de lo que ha dicho la ciencia, tienen un costo. ¿De qué estamos hablando? Y aquí tengo un gráfico que muestra la intensidad de emisiones de carbono. Mientras más alto, más carbono por unidad de PIB. Mientras más alto, peor, de otra manera. Y aquí tengo el 2000 al 2050. Lo que nos dice este grafiquito es que si hubiéramos partido el 2000, hubiéramos tenido que reducir solamente a una tasa de 3,7 la intensidad del uso de carbono. Solo un 3,7. Hoy en día, esta se reduce, la intensidad se reduce como a un 1,8. Y durante los últimos 10 años se ha reducido un promedio a 1,3. Pero en el 2000 había que llegar a 3,7, que parecía alto, pero bueno, bastante mejor que lo que vamos a ver. En vista que nos demoramos en tomar la decisión, ya esta senda no existe para nosotros. Tenemos que tomar otra senda que es esta. Esa otra senda
parte de un nivel más alto, porque ya lo hicimos lo que había que hacer, y parte del 2010. En esta nueva senda ahora tenemos que reducir a 5,1, no a 3,7, de aquí al 2050. Y eso si hubiéramos partido en 2010, cosa que no hicimos. Entonces partimos en 2015, no partimos, pero en fin, París, ¿no es cierto?, sugiere que partamos, ¿no es cierto?, en 2015, y que es lo que dice, mire, partiendo en 2015, hay que descarbonizar una tasa del 6,3, pero no hasta el 2050, sino hasta el 2100. O sea, en la demora tiene un costo, se deberá descarbonizar a una tasa mayor, 6,3, durante más tiempo, si queremos subirnos a la senda de 2 grados. Si no, tenemos el plato de tallarines, ¿no es cierto? Todas las consecuencias que ahí aparecen, esas son las que vamos a ver. Entonces, básicamente, nuestro está diciendo que las demoras tienen impacto. Y en este contexto ahora quiero hablar de, bueno, cuáles son las implicancias de esto para Chile. Primero, Chile ya declaró su INDC. Y dijo, nosotros vamos a reducir una determinada cantidad de emisiones, margen de emisiones, de intensidad de emisiones, ¿cierto?, de aquí a 2030. Entonces yo quiero ver, voy a básicamente responder, o más que responder, voy a proponer, ¿no es cierto?, unas preguntas y unos caminos a recorrer, que es lo que viene para adelante, más que lo que en conjunto un poquito con lo que hemos estado haciendo. Entonces, la implicancia para Chile en lo anterior, ¿no es cierto? Uno, que tenemos que tomarnos en serio la incertidumbre, y dos, tenemos que tomarnos en serio la existencia de trade-offs y la necesidad de tomar decisiones y evaluar las disyuntivas, ¿no es cierto?, de cada una de las decisiones. Entonces, Chile tiene que tomar decisiones sobre cuál será nuestra contribución a los esfuerzos globales. Deben ser crecientemente ambiciosas y tiene que tomar decisiones sobre las necesidades y decisiones de adaptación. Yo en esta charla voy a hablar solamente de mitigación, para decir del primer punto. Y esto bajo condiciones de alta incertidumbre. Y la incertidumbre es de todo tipo. Hablaba de incertidumbre, ¿no es cierto?, en los modelos. Hay incertidumbre, también hablaba de incertidumbre en las emisiones. Hay incertidumbre en los costos. Hay distintos tipos de incertidumbre. Bueno, dada esa incertidumbre, ¿qué decisión puedo tomar? ¿Cuál es la mejor decisión que puedo tomar? En este contexto, Chile propone su INDC para emisiones. Para emisiones, estas son reducir el 30% su intensidad de emisiones por unidad de PIB respecto al año 2007. Y hay unos grafiquitos en los que se sustenta esto. Aquí Chile propuso que al 2030 estos son sus escenarios de emisiones, un escenario medio, un escenario bajo y un escenario alto, partiendo del 2014 hasta el 2030. El escenario alto emite más que el medio, más que el bajo, evidentemente, y esto es lo que se supone que va a suceder en Chile. Ojo, recuerden el grafiquito como era, había que disminuir en algún minuto. Chile todavía en el 2030 no reduce nada, se seguimos aumentando. Entonces, esa es otra conversa para otro día. Entonces, lo reducimos. Entonces, Chile propuso su INDC, y si uno mira los antecedentes con los cuales lo propuso, Chile no propuso esto. Lo que propuso fue reducir su intensidad de emisiones. Reducir de 1, que es hoy día, a 0,7. Eso es lo que Chile propuso. Y si uno mira estos mismos números y calcula las intensidades, le da un gráfico como este. Esto parece razonable, sin embargo no es razonable, porque el escenario, curiosamente, el escenario de alta, disculpen los colores, no me cambió el maldito Excel, el escenario de alta, ¿no es cierto?, que es el de altas emisiones, es el que más cercano está a cumplir la intensidad. Y el de baja es más lejano. Este evidentemente tiene un problema, es raro, técnicamente raro. Es el primer punto. El segundo punto que aparece aquí es que el tomador de decisión parece que, oye, mira, tengo que gastar a 0,7, si no hago nada llego a 0,75. ¿Saben qué más? Estoy bastante seguro, sin hacer mucho. Segundo mensaje equivocado, que es este gráfico. Y el tercero, efectivamente, que tengo que hacer poco, y por lo tanto Chile ha sido declarado como un país que está críticamente, ¿cuál es la palabra?, críticamente insuficiente respecto de lo que está comprometiendo. Porque aparentemente, según estos datos, oye, no hago nada y cumplo. Bueno, nosotros tomamos estos datos y incorporamos incertidumbre de una manera seria, es un análisis probabilístico, para incorporar la incertidumbre que tienen el cálculo de emisiones, y llegamos a un conjunto de, bueno, primero los problemas. No permite saber cuál escenario es más probable de estos tres. No dice nada. Yo no sé si el rojo, el verde o el azul es más probable. Entrega valores equívocos de intensidad
el esfuerzo adicional requerido parece bajo, con lo cual Chile aparece como críticamente insuficiente por Climate Tracker, que un tracker, tampoco hay que darle mucho más peso que eso. Entonces, usando el análisis probabilístico, uno puede hacer estos cálculos, y los rehicimos, y llegamos a la conclusión que, sí, aquí tengo los mismos escenarios, pero ahora estos tienen probabilidad. O básicamente, en realidad, lo que esto me está diciendo es que con un 5% de probabilidad, mis emisiones son menores a 130, y con un 99% de probabilidad son menores a 150. Entonces, este es un rango, ¿no es cierto?, que me está diciendo, básicamente, ¿no es cierto?, cuáles son los percentiles bajo los cuales uno puede pretender que haya emisiones. Si yo soy un tomador de decisión, este tipo de cosas me gusta. Y lo mismo, ya ahora lo ordena, es el tema de las intensidades, porque al hacer esto, observamos que el percentil 5% incluso cumple sin hacer nada. O sea, existe un 5%, el percentil 5% significa que en el 5% de los casos, si se dan juntos que Chile crece poco, que India y China nos demandan poco cobre y que entran altas tecnologías, no sé qué, si se da todo eso, hasta que no tenemos nada y cumplimos. Pero también puede darse un escenario re malo, donde Chile crece bien, China crece bien, no entran tantas renovables como se espera, y en ese caso entonces estamos re lejos de cumplir, sin hacer nada. Entonces, con esto lo que hemos hecho es básicamente, uno, ponerle probabilidad, ya digo entre comillas, a cada escenario. Dos, hemos también resuelto el problema con los números que estaban equivocados. Y tres, ya no es tan cierto que sea tan, ya saben que a lo mejor si no hacemos nada vamos a estar en 0,88, y 0,88 a 0,7 ya hay harta pega que hacer. Este mismo análisis parece que lo hicimos para el año 2020, donde Chile ya está encima del derecho de cumplir ciertas obligaciones, pero no me da el tiempo para ver eso. Entonces, un primer aporte es cómo trabajar con incertidumbre. Es una primera pregunta que aquí tenemos una manera, hay muchas más, pero esta es una manera de hacerlo. Una segunda y última pregunta, ¿no es cierto?, son implicancias para Chile, ¿no es cierto?, ¿cuáles son los múltiples impactos si hago algo, si no hago nada? Entonces, los instrumentos que se apliquen para cumplir, ¿no es cierto?, tienen impacto económico, social y ambiental. Esta es la idea, el concepto de desarrollo sustentable. Por otra parte, afectan a la economía en su conjunto y habrá ganadores y perdedores. Todo eso junto. Ya, ahí como modelo todo eso. Bueno, se puede, es una buena noticia. ¿Cómo evaluar, ¿no es cierto?, mejor los impactos de política en todo este sentido? Nosotros estamos desarrollando un modelo de equilibrio general computable de nivel nacional y con bajada regional. No solo podemos evaluar los impactos a nivel nacional, sino que probablemente en las distintas regiones de Chile. Es una apuesta, suponemos que vamos a poder hacer. Los modelos de equilibrio general son un tipo de modelo económico multisectorial, en vez de decir todo eso como les cuento. ¿Qué hace un modelo económico? Toma los hogares, toma las empresas, ve las relaciones entre ellas, ¿no es cierto? Los hogares entregan su trabajo y su capital a las empresas le pagan salario y renta, por otro lado, gracias a ese salario y renta yo consumo, y las empresas, y le pago a las empresas, y por otro lado, ¿no es cierto?, las empresas, ¿no es cierto?, entregan bienes y servicios a los hogares. Todo esto con un gobierno que pone impuestos de distintos tipos, ¿no es cierto?, y transferencias, un ecosistema que es afectado, importaciones y exportaciones, ¿no es cierto?, asociadas. Esto se modela, ¿ok? Y este modelo, nosotros aplicamos un modelo de equilibrio general que toma una política o shock, un aumento de un precio, un aumento del precio, por ejemplo, de los productos mineros, ¿no es cierto?, la reducción del precio de la energía, en fin. Se aplica el modelo Cohen y eso me da resultados macroeconómicos, me da resultados sectoriales y me da resultados ambientales, ¿no es cierto?, energéticos. Bueno, distributivo hogares, me falta uno más, ¿no es cierto?, que son energético-ambientales. Entonces la idea es justamente desarrollar un modelo capaz de eso y más encima, ahora vamos a ser capaces de hacer esto a nivel regional. Ejemplo, aplicamos un modelo similar a este hace unos años atrás, disculpen los gráficos, están un poco tratados. Busqué lo más cercano a un impuesto al CO2 y aquí tengo un impuesto al CO2 que permite reducir apenas un 1,7% de las emisiones de CO2 y ese impuesto entonces tiene un efecto sobre el PIB y aquí esto es un impuesto bajo distintos escenarios. Eso es lo que me interesa, que puedo simular distintos escenarios. Por ejemplo, que las plantas que se toman, el Estado... ¿Cuánto me queda? 3 minutos. Okay. Lo que nos dice, ¿no es cierto?, este modelo es que yo puedo aplicar un impuesto y resulta que si tomo un impuesto, el Estado tiene más ingresos.
La pregunta siguiente es, ¿en qué usan los ingresos del Estado? Bueno, lo usan en distintas cosas. Y según las distintas cosas que lo usen, yo tengo dos escenarios distintos. ¿Ok? Por ejemplo, puedo usarlo para mejorar la educación. O puedo usarlo para subsidiar, ¿no es cierto?, tecnología más limpia. En fin. Entonces, según eso, yo tengo distintos impactos, y estos son impactos económicos, sobre el PIB, consumo, inversión, macroeconómico. Impacto económico. Uno. Segundo, impactos sociales. Son distintos tipos, puede ser sobre empleo, sobre salario femenino y masculino, en fin, o en este caso salario promedio y sobre ingreso por quintil. Entonces aquí vemos el impacto sobre los quintiles, vemos que un tipo de política afecta a todos negativamente, mientras que otras la afectan todos negativamente, pero mucho menos, y aquí hay una que hay por lo menos un quintil que no se ve muy afectado, ¿no? Entonces uno puede jugar con eso, eso es un impacto distributivo. Sociales, después tengo impactos sectoriales, puedo mirar qué sectores son los que ganan y los que pierden. Hay sectores positivos que ganan y hay sectores negativos que pierden. Entonces no es cierto, hay determinadas políticas, por ejemplo, si yo aplico un impuesto al CO2, ¿quiénes pierden? Los que usan energías que utilizan mucho, ¿no es cierto?, o que emiten mucho carbono. Esos van a perder, les va a ser más caro producir. ¿Quiénes ganan? Porque son más limpios. Entonces hay sectores que ganan y hay otros que pierden, que también es un punto importante dentro de la ecuación. ¿Sí? Y depende del tipo de instrumento que yo use, quién gana y quién pierde. Y finalmente, en términos de co-beneficios ambientales, estimamos factores de emisión para Chile a partir de los antecedentes que existían y pudimos determinar, aquí está el CO2, que este era un dato del problema, menos 1,7. Pero vimos cuál era el efecto de esas políticas sobre SOx, NOx y sobre todo material particulado 2.5. O sea, puedo empezar a ver cuáles son los co-beneficios asociados. Esto a nivel agregado. Vamos a seguir avanzando tratando de mejorar esto, ¿no es cierto?, para llegar, primero, enriquecer el modelo, hay que enriquecerlo, esto es una primera tirada, y segundo, para trabajar a nivel regional. Entonces, cambio climático, ¿de qué hablamos? Bueno, hoy yo por lo menos he hablado sobre decisiones bajo condiciones de incertidumbre, vivo en la punta del iceberg, falta ahora analizar el impacto de incertidumbre en tecnología y costos de abatimiento, para evaluar trayectorias recientemente más ambiciosas. Hoy también hablamos de evaluar de manera objetiva la multiplicidad de impacto. Se requiere examinar instrumentos diversos y analizar su múltiples impactos de manera objetiva, usando una misma base, ¿no es cierto?, de comparación. De esta manera, entonces, en mi opinión, las ciencias, tanto las naturales, ¿no es cierto?, como las ciencias, ¿no es cierto?, atmosféricas, en fin, y las ciencias sociales, pueden contribuir decisivamente a mejorar la toma de decisiones, considerando la incertidumbre y permitiendo cuantificar la disyuntiva de diferentes instrumentos. Con eso termino, excepto quizá decir que a lo que estamos apuntando finalmente, porque hay que tener meta, es esto, un desarrollo compatible con el cambio climático, que significa que vamos a evaluar nuestras estrategias y nuestras políticas de desarrollo en combinación con las estrategias de mitigación, las estrategias de adaptación para generar lo que se llama un desarrollo compatible con el medio ambiente. Necesito preocuparme de desarrollo, de mitigación y de adaptación. Y eso nos daría el desarrollo compatible con el medio ambiente, y es también algo que en CR2 estamos discutiendo y ojalá queremos aportar a esto. Gracias.